¿Nos das unas palabras de bienvenida, Vilma? Vamos a empezar, sí. Bien, esta idea de estos webinares fue de Guillermo y así es un placer tenerte con nosotros esta noche y hoy comenzamos una secuencia de seminarios web con los miembros fundadores de esa sociedad. La sociedad es muy importante para mantenernos unidos por la amistad y poder saber, sobre todo, compartir conocimientos y dudas. Hoy vamos a una sesión desafiante, discutir nuestros problemas de día a día en glaucoma, comunes en nuestras oficinas. Así, Guillermo va a conducir este evento. Por favor. Muchas gracias, Vilma. Siempre reconocido por la confianza para poder organizar estas actividades. Me queda agradecer a todos los presentes porque esta noche la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir y tal como tú lo acabas de comentar, con la finalidad de puntualizar, teniendo en cuenta a nuestros dos grandes expositores en esta noche, el doctor Marcos Bossier, que es un fundador de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. Él es nacido en Venezuela, por motivo del destino ahora está laborando en Santiago de Chile, donde lo han acogido con mucho cariño. Tenemos al profesor Sebastián Cronenberger en la segunda ponencia. El primer tema se va a llamar Una sola medición de la PIO en oficina. ¿Es suficiente cuando se combina con pruebas de estructura y función? Esa va a ser la incógnita que nos va a resolver el doctor Marcos Bossier. Y el profesor Sebastián Cronenberger nos va a comentar sobre una medición de la presión intraocular. No refleja la presión del paciente. Se necesita más información. Y tendremos un super panel que nos van a ayudar a hacer la disquisición de estas dos exposiciones. El profesor Remo Susana, que ya está aquí con nosotros. Muchas gracias, profesor, por conectarse. Sé que acaba de terminar su reunión. Estuve viéndolo temprano al profesor Fabián Lerner en la exposición del ICAR. Y por supuesto, el profesor Eugenio Maul, uno de los fundadores principales de Santiago de Chile. Yo le doy la cordial bienvenida a nuestros speakers y a nuestros discutidores y a todos los miembros de SLAC y amigos de SLAC a nivel de Latinoamérica y del resto del mundo que tienen la oportunidad hoy día de compartir con nosotros esta noche. Doy la palabra al profesor Marcos Bossier para que él comparta su pantalla y nos ilustre con esa primera disquisición. Por favor, Marcos, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Guillermo, por la presentación. No sé qué hice. Ahora sí. Esa foto no la tiré yo. A ver. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión que toca uno de esos puntos de los que mientras más sabemos, más interrogantes surgen. Y me corresponde a mí en el contrapunto tratar de sembrar la idea en la audiencia de que una sola medición de la presión intraocular en oficina es suficiente cuando se combina con pruebas de estructura y función. Permítanme aquí minimizar esto. Vale. Ok. O como me gusta a mí llamar a esta charla, la moneda tiene dos caras. Y vamos a comenzar hablando de don Pedro, paciente de 53 años que viene a la consulta porque presenta visión borrosa. La presión intraocular al momento de la valoración era de 20 y 19 a las 8 de la mañana, pero en solo segundos nos damos cuenta del franco aspecto patológico de sus discos ópticos. Una excavación amplia en el ojo derecho, atrofia, y una marcada reducción en la capa de fibras nerviosas en el sector superior e inferior del ojo derecho, y destaca la hemorragia peripapilar en el ojo izquierdo. Como se imaginarán, se solicitan campos visuales y nos muestran un defecto
funcional correspondiente en el ojo derecho y puntos aislados en el ojo izquierdo. Por otro lado, doña María vino a la consulta porque su mamá y 2 hermanas tienen glaucoma y le recomendaron que fuera al oftalmólogo. Y en esa valoración se encontraron presiones de 24 y 21 a las 4 de la tarde. Y lo que destaca son estos defectos en cuña que se dibujan en el sector superior. Sus campos visuales completamente normales, por lo que básicamente estaríamos hablando de un defecto preperimétrico. Estoy seguro que en la audiencia todos pensaron como primera aproximación diagnóstica en glaucoma. Y es que es así, el diagnóstico de glaucoma es estructural y funcional. Y la presión intraocular es solo factor del riesgo, de manera que en este caso una sola medición de la presión fue suficiente. Y así lo muestran numerosos estudios, incluso en este del British Medical Journal, que me gustó, porque en su casuística, 76% de los pacientes con diagnóstico nuevo de glaucoma tenían presiones intraoculares inferiores a 21 milímetros de mercurio, lo que significa que los diagnósticos fueron hechos por estructura y función con mediciones aisladas. Por otro lado, don Luis acude a control después de 2 años y tanto tratando de llegar al hospital, conseguir un cupo para controlar su glaucoma. La presión era de 18 y 14 a las 4 de la tarde con tratamiento máximo tolerado y adicional a ese aspecto francamente patológico del disco nos encontramos con esta hemorragia peripapilar inferior que sabemos es heraldo de progreso de la enfermedad. Algo que se demuestra en los campos visuales donde muestran a lo largo de los 3 años en que se pudo hacer su segundo campo de visión un franco deterioro. Nuevamente, la conversión de sospecha a glaucoma o el progreso de glaucoma se define por cambios estructurales y funcionales. Los valores de presión intraocular elevados son una alarma, es cierto, pero no significa progreso, así como los valores normales no significan la imposibilidad de progreso y estos mismos lineamientos son los que siguen los estudios clínicos principales. Ahora, hasta ahora no hay mayor controversia, así que vamos a ponerle un poquito de picante a la conversación y a la frase inicial, una sola medición de la presión en la oficina es suficiente, vamos a agregarle incluso para tomar una decisión terapéutica y sigue siendo medicina de excelencia. Para fundamentar lo que acabo de decir, voy a ubicarles en 3 escenarios. La consulta privada, la consulta pública que sabemos ocupa alrededor del 80% de los pacientes y los operativos en los cuales pretendemos hacer estudios poblacionales para detectar el glaucoma. Ante una realidad de una prevalencia de glaucoma entre el 1 y el 3%, sospecha de glaucoma 7-14%, si nosotros pretendemos instaurar una metodología diferente a las tomas aisladas de presión, nos encontraríamos con ciertas limitantes. La factibilidad operativa y la factibilidad económica destacarían dentro de esas limitantes. Con respecto a la factibilidad operativa, me gustó este estudio del British Journal of Ophthalmology porque en ellos los pacientes con reciente diagnóstico de glaucoma o sospecha de glaucoma en diferentes hospitales observaron que se realizaban 0.7 campos visuales al año en un periodo de 2 años, muy por debajo de los lineamientos o las recomendaciones de las distintas guías médicas que seguimos actualmente. El argumento era la incapacidad desde el punto de vista económico y operativo para realizar un mayor número de estudios. Pero además se hacen la pregunta, ¿qué sucedería en el supuesto de que lográsemos superar las inconvenientes económicos y operativos? ¿Cómo se verían afectadas el resto de las áreas diagnósticas del instituto? Bueno, este mismo resultado pudiésemos extrapolarle las metodologías diferentes para toma o mediciones de la toma de presión si decidimos no seguir recurriendo a las tomas aisladas. Con respecto a la factibilidad económica, en este estudio realizado en Ontario, del 5% de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma de tensión normal, que ellos pensaban que podían beneficiarse de una curva diaria de presión. Y querían saber cuánto impactaría económicamente adoptar esta metodología. Encontraron que el incremento en costos en un año era de solo $91,000. Y esto estaría muy bien, si no es porque estamos hablando solo del 5% del total de pacientes, aquellos que ellos consideraban que podían beneficiarse. Pero lo que significa también que no se puede universalizar la metodología sin que ello signifique un incremento astronómico en los costos para curvas de presión si lo decidimos hacer en toda la población. Pero supongamos que usted es el oftalmólogo de la isla de Utopía, de Tomás Moro,
donde no existen problemas de, operativos o económicos. Aún quedan algunas preguntas por contestar. ¿Cuál es el impacto de las alternativas a las mediciones aisladas? ¿Cuál es el impacto en nuestras decisiones? Y para responder esa pregunta, tendríamos que responder otra pregunta antes. ¿Qué es lo más importante? ¿La media, el pico o el rango de variación de la presión intraocular? Pues la verdad es que no estamos aún seguros, y la razón por la que no estamos seguros es porque los estudios que pretenden responder esa pregunta utilizan metodologías distintas, curvas de 8 horas, curvas mayores de 8 horas, de 24 horas o curvas seriadas únicas, y a partir de sus resultados se hacen las inferencias, de manera que los resultados no son uniformes. Pero ¿cómo impacta nuestras decisiones una toma única cuando nos encontramos frente a un caso como el de don Luis, con un franco deterioro en el tiempo de estudio y donde el diagnóstico de glaucoma es claro a pesar de tener presiones de 18 o 14? El nervio del campo nos dijeron, Pedro y María tienen glaucoma. La estructura y la función, no la presión, fueron los que expusieron el progreso de Luis. Ese mismo día, el médico lo tuvo que explicar que debía operarse para bajar la presión, no importa que la presión fuese 14 y 18, y evitar más progreso de la enfermedad. Entonces, hay que entender que es fundamental el desarrollo de mejores métodos de estudio. Pero en la situación en la que nos encontramos actualmente, lo más preciso no es necesariamente lo más efectivo, especialmente cuando hablamos de poblaciones hospitalarias. Ahora bien, cuando uno se refiere a la expresión la moneda tiene dos caras, generalmente está hablando de ideas contrapuestas. Pero no menos cierto es que una moneda con una sola cara no vale absolutamente nada. De manera que les recomiendo que presten mucha atención a la otra cara de la moneda, es decir, a la siguiente presentación, porque va a complementar, pienso yo, lo que les acabo de explicar. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente, Marcos. Muchas gracias. A continuación, el profesor Sebastián Cronenberger. Por favor, profesor, puede hacer su presentación. Comparta su pantalla. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento a la Junta Directiva de SLAG por la honorable invitación y mis felicitaciones a Marcos Borsieri. Mi tema es: una medición de la presión ocular no refleja la presión del paciente. Se necessita mais informação? A resposta é sim, porque a despeito de muitos avanços em el glaucoma primário de ângulo aberto, com a UCT, campo visual 10-12, microperimetria, investigação cerebral, novas drogas e cirurgias, o único tratamento del glaucoma desde o princípio é normalizar a pressão ocular, seja por tratamento clínico e ou quirúrgico. Nós outros sabemos que a persistência de la pressão ocular elevada ou sem adequado controle causa a neuropatia óptica, ou subprogressão e a pérdida do campo visual, ambos irreversíveis. Também é impossível determinar a pressão ocular meta com solamente uma medição de la pressão. Por lo tanto, solo controle adequado de la pressão é capaz de manter estável ou prevenir a progressão del glaucoma, incluso em el glaucoma de pressão normal. O problema é que a investigação de la pressão ocular é uma tarefa muito difícil, porque a pressão é um parâmetro altamente dinâmico que pode sofrer muitas influências, como é colocado em la diapositiva: espessor corneal central, esterese corneal, etc. Por ello, é absurdo querer diagnosticar o glaucoma primário de ângulo aberto ou evaluar sua progressão com somente uma medição de pressão, principalmente por la tarde.
Os outros exames, o OCT, que é objetivo, campo visual subjetivo, a OCT ha sido ampliamente utilizada para caracterizar a velocidade de progressão da perda estrutural, que pode ser lenta, moderada ou rápida, dependendo do nível da pressão ocular e da resistência do disco óptico. O mesmo ocorre com a perda funcional, que pode levar mais tempo para ocorrer. E não olvidar que a OCT é muito importante para o diagnóstico diferencial, como, por exemplo, megalodisco. Nós outros, a curva diária de pressão foi introduzida em Brasil, especificamente em Hospital São Geraldo, em 1966, e acá isso homenagem à memória do professor Nassim Calisto, que começou com este método de avaliação de glaucoma. E qual é a sua importância? A curva proporciona ao oftalmólogo boas condições para o diagnóstico precoce e a sequência de tratamento, o juízo do tratamento, tempo e administração adequada das gotas, combinação de fármacos e hipotensores e eleição do melhor fármaco ou fármacos por cada paciente. Nós outros hicimos há mais de 10 anos trabalho em el qual encontramos que os picos de pressão às 6 horas em la cama e escuro foram responsáveis do diagnóstico de glaucoma pré-perimétrico em el 64 de los sospechosos e revelaram controle inadequado de la pressão em quase 69 dos órgãos com glaucoma primário de ângulo aberto. E acá há mirem estudo de professor Nassim Calisto, muito antigo, pero muito interessante. Se, através da curva diária de pressão, há normalização da pressão média e da variabilidade obtidas por el tratamento clínico e o quirúrgico, se previne a aparição ou progressão do dano estrutural e funcional. E agora, recentemente, está para ser publicado em poucos meses trabalho que no European Journal of Ophthalmology, que hicimos com o objetivo de correlacionar o espessor da capa de fibras nervosas retinianas com parâmetros de pressão. Estudamos 31 suspeitosos de glaucoma e 34 glaucomatosos que se submeteram à medição de la pressão às 6 horas em la cama e escuro, às 9h11 e às 6h10 por la noite. Acá estão que os suspeitosos tinham pressão de 19 a 24 e ou aparência suspeitosa do disco óptico, e os glaucomatosos campos visuais anormais reproducíveis. Se incluiu um ojo por paciente que apresentava uma diferença de pressão superior a 6 milímetros de mercúrio. E o espessor da capa de fibras foi avaliado pela OCT. Os resultados foram: em el glaucoma primário de ângulo aberto, a pressão às 6 horas em la cama e escuro, às 10 horas por la noite, ou com a diferença superior a 6 milímetros de mercúrio, se correlacionaram negativamente com o espessor da capa de fibras nervosas retinianas em todos os quadrantes. Pero em suspeitosos de glaucoma, essa correlação ocorreu somente em el quadrante inferior. Os hallazgos demonstram a importância da investigação rigorosa da pressão ocular e podem explicar a progressão do glaucoma, aunque os níveis de pressão ocular aparentemente estão bem controlados.
Nós outros sabemos que a curva não é uma tarefa fácil realizar uma curva. Então, se hicimos outro trabalho, utilizando a aprendizagem de máquina, machine learning, podemos predecir o pico de pressão às 6 horas em la cama e escuro com 3 medidas. Uma medida às 8 horas em la cama e escuro, depois do paciente se quedar 1 hora em la cama e escuro, e medimos a pressão às 9 às 11 com o paciente sentado. Essa mini curva de pressão se analisou com 2 novas variáveis, inclinação e concavidade. A inclinação às 8 significa a diferença entre a pressão às 9 e às 8. E refleja o câmbio da pressão em 1 hora. Uma inclinação negativa às 8 indica que a pressão diminuiu de 8 às 9. E a concavidade é calculada por essa equação: pressão às 11 menos pressão às 9, dividido por 2, menos pressão às 9, menos pressão às 8. E um pico de pressão às 6... Um pico de pressão em la cama e escuro pode ocorrer quando há uma inclinação negativa e uma concavidade igual ou superior a 2,3. Acá está a nossa amostra de pacientes, 98 horas, 98 pacientes, que foram estratificados em 3 grupos relacionados com o risco de pico de pressão às 6 em la cama. E mirem que há um grupo de alto risco, são aqueles órgãos que apresentam pressão intraocular às 8 horas em la cama e escuro, igual ou superior a 19 milímetros de mercúrio e uma concavidade igual ou superior a 2,3. Recentemente, estudamos esse trabalho publicado por Kess e colaboradores. Os autores fizeram uma avaliação da incidência acumulada e da gravidade de glaucoma primário de ângulo aberto entre os participantes em estudo de tratamento do OHT3 depois de 20 anos. E mirem que observaram que quase 30% dos 1.636 participantes desenvolveram glaucoma primário de ângulo aberto em um ou em ambos os olhos, em el segmento de 20 anos. E a incidência acumulada desse glaucoma, ajustada por tempo de exposição, foi de 45,6, com 25,2 apresentando perda de campo visual em um ou em ambos olhos. A pergunta e sugerência do autor principal, Kess, é: será que podemos retrasar o tratamento para reduzir a pressão hasta que se detecte um dano estrutural temprano? A interrogação é minha. Para ele, isso não parece afetar negativamente os resultados a largo prazo. Ao fim, o grande reto para levar a casa é determinar corretamente a pressão ocular meta para cada paciente com glaucoma pré-perimétrico ou com perda funcional. Isto não pode ser obtenido com somente uma medição da pressão. Há que recordar que aún não existe tratamento para a neuropatia óptica e muito menos para a perda do campo visual. Muitas gracias. Muchas gracias, profesor Cronenberger. Muy claro, muy preciso, muy interesante todos los comentarios y trabajos expuestos. En este momento vamos a dar el espacio para los profesores que van a
que se va a encargar de hacer los comentarios respecto a las dos posiciones. Quiero invitar al profesor Eugenio Maúl para que, por favor, nos ilustre con sus comentarios. Profesor Maúl, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por esta invitación, igualmente Vilma, y encantado de compartir con todos ustedes. Me han parecido, digamos, muy cuidadosas las dos presentaciones y sumamente interesantes. Con respecto a la presentación de Marcos, bueno, estoy de acuerdo que una presión intraocular puede ser suficiente en el momento del diagnóstico, porque como muy bien lo dijo, el diagnóstico finalmente se efectúa por las alteraciones que se observan en el campo visual típicas de glaucoma y por las alteraciones que existen en la capa de fibras nerviosas. Así que yo pienso que en el momento del diagnóstico el valor de la presión adquiere un valor secundario frente a la importancia que tiene en el examen del campo visual y la medición del grosor de la capa de fibra. En lo que no estoy de acuerdo con Marco es de que una presión sea suficiente para tomar decisiones seguras en nuestro paciente. Como ustedes saben, hay muchos criterios, ¿no?, productos de consenso en la Asociación Mundial de Glaucoma acerca de qué nivel, digamos, de qué valor de la presión tomar para, digamos, como decisión terapéutica, objetivo, ¿no? Existe consenso de que es necesario calcular una presión objetivo para cada paciente de acuerdo con el tipo de diagnóstico, de acuerdo con el grado de daño, ¿no? Y evidentemente que con una presión eso, digamos, es imposible lograr, ¿no? Hay algunos colegas que deciden el tratamiento sobre la base del pic de presión más alto, otros que deciden el tratamiento sobre la base del promedio de la presión intraocular, y algunos toman muy en cuenta la fluctuación de la presión intraocular. Yo soy partidario de utilizar el promedio del valor de la presión intraocular de los pacientes, y para eso es necesario que tengamos varias mediciones de presiones en el paciente sin tratamiento para ver cuál es ese promedio, ¿no?, en nuestros pacientes, con el objeto de decidir qué porcentaje, digamos, de la presión, digamos, o sea, cuántos milímetros debemos bajar de ese promedio en nuestro paciente. Y como ustedes saben, en este momento hay acuerdo de que para el tratamiento inicial de glaucoma se debe disminuir la presión un 30% de la presión basal. Ahora, con respecto a la presión, a la fluctuación de la presión, ya lo han dicho nuestros dos presentadores, porque no hay consenso acerca del verdadero valor de la fluctuación en la decisión terapéutica. Y yo estoy en ese mismo plan, digamos, de que no tengo claro cuán importante realmente sea, porque, por ejemplo, el trabajo de Asrani, que fue uno de los primeros, y que tomó en cuenta la fluctuación diaria de la presión, fue hecha, digamos, en condiciones metodológicas que son, digamos, cuestionables, como por ejemplo, la medición de la presión la hicieron los propios pacientes en su casa. Y lo otro es que, digamos, muchos pacientes se perdieron al seguimiento. Y lo otro que ese trabajo no tuvo una clara definición de cuál iba a ser el punto final para considerar de que el paciente está, digamos, progresando. Con esas reservas, si nos trasladamos en el tiempo, el Early Manifest Study concluyó lo mismo, de que realmente ellos encontraron de que no había influencia de la fluctuación de la presión en el resultado del tratamiento. Sin embargo, otros estudios como el Collaborative Normal Tension Glaucoma, el estudio, digamos, de tratamiento temprano del glaucoma quirúrgico o médico, concluyó que la fluctuación sí era importante, pero en los pacientes que tenían un defecto en el campo visual con una desviación media de menos 10 decibeles o más. Ahora, yo utilizo la fluctuación para tomar decisiones en los pacientes en los cuales tengo el problema siguiente, que si bien tengo al paciente con la presión intraocular aparentemente normal con el tratamiento médico, el paciente está perdiendo campo visual. Y entonces allí la hipótesis es de que es probable que este paciente esté sufriendo
picos de presión que están fuera de ser detectados, o sea, fluctuaciones de la presión, y entonces aumento el tratamiento, incluso hasta llegar al tratamiento quirúrgico, como en los casos de glaucoma de tensión normal, que están con presión de 10, ¿no? Y que están progresando su daño en el campo visual. Si descarto yo que hay una patología del sistema nervioso central, de la vía óptica, no mediante resonancia, pienso que esos pacientes uno no se puede quedar mirando qué es lo que está pasando y es necesario, digamos, bajarles la presión quirúrgicamente. Ahora, lo que pasa con esos pacientes muchas veces es que antes de la cirugía tienen 10 milímetros de presión, uno los opera y después de la cirugía tienen los mismos 10 milímetros de presión. Sin embargo, lo que ocurre es de que la presión intraocular se estabiliza en el curso del día. Así que eso con respecto a la presentación de Marco en el momento, digamos, inicial, si acaso una presión es suficiente, que como ya digo, para los efectos diagnósticos correctos, porque dependen de los otros exámenes, y para el efecto tratamiento es necesario, digamos, averiguar más presiones durante el día. Con respecto a la presentación del doctor Cronenberg, que ha heredado, digamos, el patrimonio del suegro de estudiar la presión con mucha acuciosidad, como lo ha demostrado con los trabajos que ha hecho, ¿no? Y que indudablemente deben tener un valor en el diagnóstico, cosa que yo no he estudiado, así que no puedo, digamos, comentar eso, solamente reconocer que es un trabajo importante. Pero finalmente el doctor Cronenberg va a tener que reconocer de que el diagnóstico final no fue hecho sobre la base de la presión, sino que fue hecho sobre la base de los defectos encontrados en el campo visual y en la capa de fibras nerviosas. Pero indudablemente contribuye mucho, digamos, para los efectos de la decisión terapéutica, ¿no? Para determinar la fluctuación, los picos de presión y cuál es el promedio, y de esa manera poder determinar la presión target para nuestro paciente. Muchas gracias, profesor Maúl, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Entonces vamos a invitar al profesor Fabián Lerner para que nos dé su apreciación de ambas presentaciones y sus comentarios. Fabián, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Vilma, por la invitación. La verdad que es un placer y un honor estar con todos ustedes. Las dos presentaciones fueron muy buenas y la verdad es que no tengo mucho para agregar a lo que dice Eugenio, que creo que ha dicho bastante. El tema de las fluctuaciones y de la variabilidad de la presión es un tema que sin duda está presente. Nosotros tenemos una muy poca información respecto a lo que sucede con la presión intraocular a lo largo de todo el día. Básicamente tenemos una foto y la vida es una película. Y hay innumerable cantidad de estudios que se están realizando, muchos ya publicados, como para tener más información respecto a cómo varía la presión intraocular, y no tengo duda que en un futuro no muy lejano esa información nos va a ayudar. No siempre el exceso de información ayuda. A veces tenemos mucha información y no sabemos exactamente qué hacer con esa información que tenemos. Pero de acuerdo a las preguntas que las presentaciones, tanto de Marcos como Sebastián plantean, la primera de Marcos es si una sola presión es suficiente, y la de Sebastián si se necesita más información. Bueno, yo planteo una siguiente pregunta. Si es suficiente o si se necesita más información, ¿para qué? En realidad, como dijo Eugenio, para hacer el diagnóstico no necesitamos más información, ni siquiera necesitamos la presión intraocular. La presión intraocular no está ni siquiera en la definición de la enfermedad glaucoma, de manera tal que la presión intraocular es importante al momento del diagnóstico, pero más que nada para planear el manejo, no para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, esa presión intraocular nos va a ayudar a plantear una presión objetivo o meta hacia el futuro. Y ahí, bueno, uno puede discutir si una única presión en el diagnóstico es suficiente para plantear una presión meta a futuro. Yo quiero en este momento introducir algo que me parece importante, que es lo que todos estamos viviendo, esta pandemia.
esta pandemia ha hecho que básicamente todos tengamos que cambiar no solamente nuestra vida, sino la forma en la que practicamos la medicina. Y no es tan fácil hacer venir al paciente varias veces al consultorio para medirle la presión en diferentes momentos, o internarlos para hacer una curva de presión, o decirles que se tiene que quedar varias horas para que le midamos la presión. De manera tal que la factibilidad en los tiempos que estamos viviendo de medir la presión en diferentes días o en diferentes horarios se hace muy complicado y además se hace peligroso a los fines de contagio. Ahí probablemente la curva de tolerancia hídrica tan promocionada y con tantas publicaciones por parte de Remo y de su grupo, sí sean una ayuda al momento de tomar decisiones. Ahora, diferente es la situación cuando uno tiene que plantear manejo. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el manejo de la enfermedad. Y en el manejo de la enfermedad, uno puede tomar la decisión de manejarla con una o pocas presiones. No es lo ideal es tener más presiones, pero donde sí, a mi juicio, se hace imperativo tener muchas presiones es en dos situaciones en concreto. La primera ya la planteó Eugenio, que es la situación donde el paciente progresa a pesar de la presión intraocular en rangos normales que le tomamos en el consultorio. Cuando yo tengo un paciente que ha progresado y tiene una presión en el consultorio que es normal o está dentro de la presión meta que yo le he planteado, me pregunto si esa presión fluctúa y yo no tengo la información suficiente, y lógicamente también me pregunto respecto al cumplimiento del paciente con el tratamiento. Y la segunda situación donde creo que es sumamente importante es en aquellos pacientes que tienen un daño severo del campo visual y del nervio óptico, donde alguna pequeña fluctuación o un pico de presión realmente puede ser determinante en términos de su calidad de vida. De manera tal que, en síntesis, me parece que la pregunta tiene, o las dos preguntas, tiene varios dependes. Depende en qué momento estamos hablando, depende del paciente del que estamos hablando. Tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia donde la práctica de la medicina y de nuestra subespecialidad glaucoma ha cambiado. Y lógicamente necesitamos mejores elementos para tener más información respecto a la presión. Por otro lado, también quiero hacer un comentario respecto al tema presión media, fluctuación y pico. Y sí, hay básicamente publicaciones para mostrar lo que uno quiera, desde que el pico es importante y fundamental hasta que el pico no importa. Y lo mismo para la fluctuación. No hay tanta disputa respecto al valor de la presión media. Y creo también que depende de la situación en términos de diagnóstico y de estadio de la enfermedad. Y yo quiero sumar a la información que Eugenio recién comentó, el trabajo de Gordon del año pasado, analizando los resultados del estudio de la hipertensión ocular y del estudio europeo, el European Prevention Glaucoma Study, donde ellos encontraron que en el modelo predictivo capaz de decir cuáles de los hipertensos oculares tienen más riesgo de convertirse en glaucomatosos, el cambiar el promedio de presión, que era lo que está básicamente en la calculadora de riesgo por todos conocida, por el pico, por la fluctuación o por el desvío estándar, no cambió ni mejoró la predictibilidad de la calculadora de riesgo. Eso significa que no tiene valor ni el pico, ni el desvío estándar, ni la fluctuación. No, de ninguna manera. Lo que significa es que en los individuos con hipertensión ocular, el cambiar la presión media
por fluctuación o pico a ese estadio de la enfermedad, básicamente no están enfermos todavía, es suficiente con tener la presión promedio. Y no me quiero extender porque quiero escuchar a Remo. Muchas gracias. Sí, pero a mí, me gustaría hacer una pregunta para usted y para Remo. Entonces, vamos a una situación práctica. Un paciente con glaucoma de ángulo abierto, con daño temprano de campo visual y con pruebas de estructura y función estables, que usa medicación máxima, tiene una medida de presión por encima de la meta. ¿Qué hacer? ¿Cirugía? ¿Esperar? ¿Esta presión sería una novedad? ¿Importa lo medio que haya obtenido esta presión o no? Bueno, cuando el paciente viene a la consulta y tiene una medición por encima de la presión meta, en general, lo primero que viene a mi mente es el cumplimiento, el compliance. Y yo hablo con el paciente respecto al cumplimiento del tratamiento y vuelvo a citarlo. No tomo una decisión quirúrgica, mucho menos en un paciente con un daño temprano basado solamente en una única presión. Así, lo mismo para el doctor Remo, y vamos a seguir con este desafío. Em primeiro lugar, Vilma, para responder esta pergunta, eu tenho que fazer algumas considerações sobre as charlas de meus colegas anteriores. No primeiro, concordo plenamente com Maú e Fabian, que a pressão intraocular não é útil para diagnóstico do glaucoma. Isso já é sabido por todo, não entra nem na definição de glaucoma. Tá? A pressão ocular é um fator de risco apenas, mas uma vez diagnosticado o glaucoma, a pressão ocular é o único fator que podemos cambiar, e há dezenas de trabalhos mostrando que o aumento da pressão intraocular está associado à progressão da doença. A redução da pressão intraocular está associada com a redução da progressão da doença. Pressões muito altas, 50 milímetros de mercúrio, praticamente 100% dos pacientes ficam glaucomatosos. Então, não há dúvida que a pressão intraocular é a coisa mais importante. O segundo aspecto é em relação ao pico, média e flutuação, que eu creio que é muito importante e precisamos deixar isto o mais claro possível. Aunque há alguma dúvida, o trabalho de Oates, Early Manifest Glaucoma Trial, Early Glaucoma Prevention Study e Diggs mostraram que a flutuação não é um fator independente de progressão. Ademais, muitos trabalhos mostraram que a flutuação não é reprodutível. Isto é claro, porque se o pico é reprodutível, na maioria das vezes, e a pressão isolada cambia durante o dia, se eu meço a flutuação quando a pressão isolada é 16 e o pico é 22, a flutuação é 6. Se neste dia eu meço a pressão isolada de 20 e a pressão é 26, a flutuação é 6. Então, varia muito dependendo da medida que faz a pressão. Isto explica, pelo menos em parte, por que estes estudos, 4 grandes estudos multicêntricos, baseados em evidência, não foram capazes de colocar a flutuação como um fator importante. Por outro lado, o pico pressórico atualmente tem 15 trabalhos publicados. Nenhum trabalho que eu conheço mostra que o pico não é importante. Mesmo Caprioli, que é considerado o padre da flutuação, quando hice o primeiro trabalho com Azrani, no último trabalho publicado agora em 2019, escreve que o pico é o mais importante. Então, não há dúvida que o pico é importante. Gostaria de também chamar a atenção do Oates, que é muito citado, mas eu creio que é pouco lido. Mirem, existem duas grandes
fraquezas, weakness, no Oates. O primeiro é um viés, uma bias extremamente importante, chamada bias de Abraham Wald, que foi descrito na Segunda Guerra Mundial. Os aviões que voltavam da guerra, os estaticistas analisaram onde as balas tinham atingido o avião. E com isso propuseram às fábricas de avião protegerem aquelas áreas à custa de um peso maior do avião e diminuir o alcance do avião. Quando Abraham Wald, que é um grande estaticista, disse, vejam, esses aviões voltaram, eles não precisam ser protegidos aí. Quem precisa ser protegido é o cockpit, porque aqueles que foram atingidos no cockpit não voltaram. O Oates é um exemplo clássico disso. Pegaram os pacientes com pressão elevada que não tinham lesão do nervo, não tinham lesão de campo. Ou seja, eram os aviões que voltaram, eram os aviões resistentes. E basearam a nossa conduta, como foi bem dito hoje na Space Oration, que eu acabei de sair, basear-se em média para tratar pacientes individuais é um grande risco. O segundo grande risco, grande fraqueza do Oates, que ninguém comenta, é que 32% dos pacientes se converteram para glaucoma pela mudança do campo. Ora, todos nós sabemos que a mudança do disco ocorre na frente da mudança do campo. Como é que 32% no Oates e 60% no European Glaucoma Prevention Study mostrou que a primeira coisa que mudou no paciente foi o campo e não o nervo? Isso é um endpoint de um estudo que é explicado pelo simples fato, pelo menos no Oates, de que quem avaliou o endpoint, o campo ou o nervo foram técnicas. Técnicas avaliam muito fácil o campo, mas dificilmente avaliam o nervo. Ainda mais quando se sabe que a mudança de um glaucoma pré-perimétrico para um glaucoma perimétrico é apenas 6 micra da camada de fibra nervosa. Então, o paciente que é analisado como um disco normal, mas já está um disco escavado que não foi detectado, ele muda muito facilmente para um defeito de campo sem que se veja, sem que se perceba a mudança do disco. Então, o Oates, como foi dito hoje pelo Coded, precisa tomar muito cuidado com esses dados médios para se aplicar na clínica rapaz. O quarto ponto que eu queria chegar é nós lembrarmos a irreversibilidade do dano glaucomatoso. E quanto mais lesado o paciente está, mais fácil ele perder mais rapidamente e mais fácil ele chegar à cegueira. Também não podemos esquecer do que acompanha a lesão glaucomatosa. Como mostrou ontem o Paulo Augusto, por exemplo, mas existem vários trabalhos, quem tem glaucoma, mesmo nos estados iniciais, cai mais, reconhece menos as pessoas, lê com mais dificuldade. Aquele 1 milhão de fibras nervosas não está lá para diferenciar o branco no branco do campo visual. Está lá para levar impressões que significam alegrias, tristezas, emoções que não são avaliadas por nenhum desses exames. E deixaram o paciente perder mais quando a idade já está tirando bastante, e depois dizer que o paciente está dessa forma porque a idade levou e não porque deixaram progredir muito o glaucoma, eu acho que é uma maldade desnecessária. Então, eu acho que deve-se tratar o paciente antes que piora, quando o paciente tem principalmente um glaucoma moderado ou severo, que a diferença do inicial para o moderado é apenas 8 micras, porque quando se perde toda a estrutura nervosa, a reserva nervosa, quando aparece o defeito de campo, o paciente já perdeu pelo menos metade do nervo que ele tinha. Então, eu sou a favor de tratar o paciente, prever e prevenir. Em relação a tratar pelo pico, não, imagine você, Vilma, ou qualquer um de nós aqui, que o Fabian tocou muito bem nesse aspecto. Imagine que, infelizmente, é um cenário que nós não desejamos a ninguém, nem ao nosso paciente, mas vamos imaginar que você tem um olho que a pressão está de 7.
como o Felipe mandou para nós um caso lá da Universidade de Duke. E você está piorando, com 7 de pressão. Se você fizer a prova d'água como o Felipe fez, e deu 32, ou seja, beber 800 ml de água, e tua pressão, que estava sendo sempre entre 7 e 10, controlada por medicação, a pressão, mas não a progressão da doença, e você bebe 4 copinhos de água, e tua pressão vai para 32, eu te pergunto, se você tiver esse nervo óptico, com essa escavação, com esse campo tubular, e eu fizer essa prova com você, antes que você piore, e a pressão vai a 36, você trataria seu olho com cirurgia, já que você está com a medicação máxima, ou a detecção desse pico não teria o menor valor? Eu trataria o meu. Então, ir um passo na frente da doença, para minimizar a perda axonal quando ela já é grande, eu acho que é uma tarefa que nós devemos fazer. Remo, uma pergunta. Mi glaucoma estava avançando e eu não sabia por quê. Assim, teste e tenho uma pressão encima da PIO-meta. Assim, eu encontrei a causa deste empeoramento. Pero, se eu não tenho empeoramento e tenho uma pressão alta, o que fazer? Cambio o tratamento? Eu vou fazer uma cirurgia ou eu vou observar e ver os exames? Mire, se você tem tempo para isto, e você não está confidente porque não está acostumada a evaluar o pico e ver o que ocorre com os pacientes que têm pico nos numerosos trabalhos publicados, você pode esperar para empeorar ou não. Mas se você tiver um campo que está estável, esse campo está estável, eu tenho pacientes que a pressão pico está em 12, 13, 14, 12, 13, 14, e o paciente está muito estável. E um dia, eu hago a prova de sobrecarga hídrica e a pressão vai a 36. Não piorou neste momento. Repito a prova de sobrecarga hídrica uma semana depois e a pressão estava 36, quando o pico antes era 16. Ele não empeorou com as pressões de pico de 16, mas com 36, seguramente, com o estadio da doença dele, ele vai empeorar. Então, eu hago a cirurgia se ele está em medicação máxima. Eu não tenho nenhuma dúvida de que um paciente que tem um pico de 36, que em 87% das vezes corresponde ao pico da phasing ou da mini curva feita corretamente, é um pico que existe, e mesmo esse pico é mais baixo que o pico das 24 horas, por lo tanto, não é um pico artificial, eu lo trato no paciente, porque 36 de pico, que corresponde ao pico da mini curva, vai fazer o paciente progredir num estadio de doença que já perdido muito. Estes casos eu trato antes de que o paciente empeore, porque uma vez empeorado, a chance de tratar é mais difícil e a chance de la progressão para a cegueira é muito maior. Doutor Maúl, por favor. Doutor Remo, ha dicho que o estadio de glaucoma está participando de esta decisión. Así, ¿cómo los ve? Bueno, lo que usted planteó claramente fue de que su paciente está estable desde el punto de vista del campo visual, sin embargo la presión está por arriba de la presión meta. Yo pienso que ahí la decisión va a depender del grado, digamos, del nivel de presión que tenga su paciente, porque le voy a presentar un caso extremo. Yo tenía un paciente, un ingeniero de 36 años, de su ojo único, campo visual estable, y de repente apareció con presión 50. Evidentemente que ese paciente, aunque el campo visual estaba estable, como dice Remo, había que operarlo, no hay ninguna duda. Pero de ahí para abajo es un poco difícil aconsejarle, entonces hay que tomar los datos que dan los estudios. Por ejemplo, el Oates dijo que de 24 para arriba el asunto es un factor de riesgo, y por lo tanto yo diría que ese es el criterio que usted tiene que tomar. Ahora,
finalmente, cuando uno está discutiendo tipos de tratamiento, si usar la presión media, la fluctuación o el pic de presión como criterio de tratamiento, tenemos que aceptar que finalmente nuestro esquema de tratamiento es de ensayo y error. Y el error va a estar dado por el hecho de que el paciente demuestre progreso del daño del campo visual a pesar del tratamiento que instalamos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer sencillamente en esos casos en que uno está en duda es aumentar la frecuencia, ¿no?, con que se realizan estos exámenes funcionales y eventualmente también estructurales, como vigilancia digamos, para proteger y evitar de que el paciente progrese su daño en el campo visual. Perfeito, Mauro, perfeito. Se a pressão está um pouco acima da pressão meta, não se hace nada, se segue o paciente. Mas se a pressão está o dobro, 2 vezes maior que a pressão, vai ser tratada. Tudo depende da consciência e da capacidade do médico de decidir. É uma decisão individual, baseada em bom senso. Mas perfeito, concordo com você 120%. Bueno, yo creo que nuevamente dependes. Es fácil tomar una decisión cuando el paciente pasa de 16 a 50. Digamos, no hay mucha duda cuando el paciente tiene 50. La duda se plantea si pasa de 16 a 22, por ejemplo. La decisión no debe basarse solamente en los estudios y el valor de la presión, sino que hay una serie de otros parámetros que obviamente todos los que estamos en esta reunión también tenemos en consideración. En primer lugar, la edad del paciente y su expectativa de vida en función de sus otras enfermedades, si es que las tiene. No es lo mismo tomar una decisión en un paciente cuya expectativa de vida es corta que tomar una decisión en un paciente cuya expectativa de vida es larga. También es importante saber la historia familiar, si existen glaucomas en la familia y si alguno ha perdido la visión o ha tenido que ser operado. Cuando Vilma me dices que el campo visual está estable, la pregunta es, ¿está estable y tiene un daño leve que no molesta en su calidad de vida? ¿O está estable y tiene un daño paracentral que compromete la fijación? Puede estar estable al comienzo y puede estar estable al final. Y son dos decisiones muy diferentes que vamos a tomar. En el primer caso, si es estable al comienzo de la enfermedad, una elevación de pocos milímetros de mercurio no necesariamente implican que lo voy a operar. Ahora, si está estable y está en un daño severo, unos pocos milímetros de mercurio sí pueden hacer que yo tome una decisión quirúrgica porque le va a cambiar la calidad de vida al paciente. Por otro lado, hay que ver si tiene otras enfermedades oculares. En fin, son una serie de cosas que uno toma en consideración, además de los estudios y el valor de la presión intraocular. A mí me gustaría hablar un poquito de lo que es la teoría y la práctica. Y por eso decía que la presentación mía era como una moneda con dos caras y se complementa con la información que ustedes están dando. Pero también mostraba que el 80% de nuestros pacientes van al sector público. Y los casos que yo les mostré, como ese señor Luis, que esperó 2 años para llegar, no solamente se presenta en pandemia, se presenta en nuestros hospitales día a día, con o sin pandemia. Entonces la realidad es que, yendo del extremo, una curva diaria, un test de borrona, una sobrecarga hídrica, muchas veces cuando el paciente ni siquiera consigue cita para hacerse un campo visual, sino hasta un año después, es difícil pretender de manera, digamos, frecuente otros elementos más complejos. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro un paciente donde, independientemente de que la presión probablemente no refleje el pico de presión, pero ese paciente tiene un progreso, no importa cuál sea el origen del progreso, el glaucoma no está siendo bien controlado y yo tengo que hacer algo. Obviamente, si se trata de un paciente que progresa con un glaucoma leve o sin un defecto paracentral, pues yo sé que tal vez me puedo dar el lujo de esperar y de estudiar mejor esa presión. Si es un paciente con un diagnóstico severo,
En unas condiciones como las que le estoy hablando, yo no puedo esperar, porque probablemente para cuando logre la cita de hacerse la curva, el test de sobrecarga, o siquiera el siguiente campo de visión, probablemente la enfermedad haya progresado más. Y me sucedió ahora con un paciente que vino el día de hoy, a quien hace 2 años le hice un washout y le dije, necesito que venga dentro de 2 meses. Hace 2 años y está llegando hoy, con presiones de 28. Entonces, no quiero decir con esto que no es importante entender qué está sucediendo en la presión de nuestros pacientes. Por supuesto que la excelencia tiene que ser la meta. La pregunta es si desde el punto de vista práctico nosotros podemos aplicar todos estos conocimientos a la gran mayoría de nuestros pacientes. Y me gustaría decir lo contrario, pero me temo que la respuesta es no, porque el día a día lo vemos. Yo tengo una lista de espera de pacientes solo para traerme los resultados de sus estudios que se pierden los meses. Entonces muchas veces tengo que aprovechar esa oportunidad en que llegó el paciente a mi consultorio para tomar una decisión. Pero es que hay otra cosa. Independientemente que sea el pico lo más importante, el rango de variación o la media de presión, la pregunta es cómo varía nuestra conducta. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que las presiones más altas se presentan precisamente en horas de la madrugada, donde además se presenta una diferencial mayor con la presión de perfusión. De manera que uno de nuestros objetivos teórico y práctico es disminuir esos niveles de presión, y por eso recurrimos generalmente a los análogos de prostaglandina, que son los que se han demostrado que pudiesen tener mayor efectividad a ese nivel. Entonces, si yo tengo un paciente en el que encuentro progreso y no estoy usando análogo de prostaglandina, le voy a adicionar el análogo de prostaglandina independientemente de los resultados que me dé la curva, sea plana o tenga picos, independientemente de que tenga un dip nocturno. Ya yo lo que sé es que le voy a tener que retirar el beta bloqueante, y probablemente incluso lo haga. Independientemente entonces del comportamiento de la presión, es probable que en muchos de los casos de nuestros pacientes asumamos la misma conducta. Por supuesto que hay casos en los que nosotros tenemos que ir más allá, no importa el esfuerzo que tengamos que hacer. Ese paciente que ustedes comentaban, el paciente que está dentro de rangos normales, que incluso está en los bajos 10 y encuentra un progreso, más allá de que le tenga que hacer una curva de presión, es un paciente que obligatoriamente tengo que evaluar desde el punto de vista neurooftalmológico, porque muy probablemente hay otro sustrato ahí. Es un paciente que probablemente yo le voy a tener que pedir un Holter, porque probablemente esté haciendo hipotensiones nocturnas, más si es usuario de beta bloqueantes o multimedicado. Entonces, el punto es que más allá de que tenemos que abordar toda esa parte que nos enseñaría cómo es el comportamiento de la presión, la realidad es que muchas veces en esos pocos momentos que tenemos con muchos de los pacientes, tenemos que tomar decisiones. Es muy fácil cuando se trata de glaucomas muy severos que están avanzando, porque sabemos que hay que actuar, y yo no le voy a ordenar un examen que probablemente se va a hacer dentro de 3 meses para tomar una decisión cuando tiene un glaucoma terminal con una presión de 18 con tratamiento máximo, o incluso de 15 pero muy avanzado. Entonces, no es tan claro muchas veces, más allá de que yo estoy 100% de acuerdo con ustedes. O sea, para mí el pico es importante, pero no sé si es tan realista. Me quiero decir, si yo tuviese el laboratorio de sueño de Wainwright o de Brubaker, pues bueno, qué carajo. O pudiese ser un estudio como el de Rani y usar un ICER en todo el mundo, pues magnífico. Pero esa no es la realidad nuestra. Vilma, posso falar uma Marcos, coisinha? Pode falar, Fabián. Gracias, Remo. Marcos, claro que sí, estoy de acuerdo, y uno de los, cuando yo dije que hay varios dependes, uno de los dependes importantes es la realidad social, sin ninguna duda, y de eso es lo que acabas de hablar. Los pacientes tuyos tienen mucha suerte porque tienen la posibilidad de verte a vos, y vos sos capaz de tomar una decisión rápida con pocos estudios. Pero no todos los oftalmólogos son capaces de hacer eso. Y no todos los oftalmólogos son capaces de decidir rápidamente si el paciente requiere una operación o uno lo puede citar nuevamente. Por eso que también tener un poquito de cuidado con el mensaje que uno da, particularmente cuando habla a gente que no necesariamente tiene mucha experiencia en glaucoma.
cuando uno ha tenido ya unos cuantos años en la atención de pacientes con glaucoma, quizás es más rápida la apreciación de la situación del caso como para tomar decisiones, y la experiencia clínica permite que uno quizás ni necesite de muchos estudios, basta el gonioscopio, la lámpara de hendidura y una lupa para mirar el nervio óptico. No necesitas ni el OCT ni nada más. A veces basta con ver entrar al paciente al consultorio y uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero eso no es así en muchos oftalmólogos. Y por lo tanto, el mensaje no necesariamente es el mismo para especialistas de glaucoma que para oftalmólogos generales que sí ven pacientes con glaucoma. Perfeito. Viu? Fábio. Me gostaria de fazer alguns comentários. É possível? Sí, claro. Sebastião e depois Remo. Em primeiro lugar, eu não hago curva de área de pressão em todos os pacientes, só la hago em casos dudosos, solamente. Então, por exemplo, um paciente que tem já glaucoma diagnosticado e esse paciente indo muitas vezes à minha clínica e a pressão é sempre baixa, é necessário que eu haga uma investigação mais rigorosa da pressão. E nesse caso eu hago a curva de área de pressão. E também está muito evidente que o pico é o mais importante. E o pico significa para nós outros uma diferença de pressão superior a 6 milímetros de mercúrio, porque uma pressão, a pressão sofre flutuações durante o dia, mas se essa flutuação é superior a 6 milímetros de mercúrio, isso nós consideramos um pico. E me gostaria também de enfatizar que, com a OCT, houve um progresso muito grande, pero em el sentido de diagnosticar mais precocemente o glaucoma, porque agora, por exemplo, é possível saber que um determinado paciente tem um glaucoma pré-perimétrico, quer dizer, não há câmbios, não há problemas em campo visual, e então em OCT há alguma alteração. Pero é necessário recordar que em el passado, antes da OCT, nós outros aprendemos que quando um paciente tem uma alteração inicial de campo visual, já há perdido a perda de células ganglionares da retina, era ao redor de 40%, 50% das células ganglionares. Então, isso é muito importante. As coisas estão evoluindo e, naturalmente, o problema é que a investigação da pressão, como eu dito, não é uma tarefa fácil, é muito difícil a causa de muitas influências que ocorrem com a investigação da pressão. Muitas graças. Remo. Obrigado, Guilhermo. Eu creio que a apresentação de Marcos foi muito pragmática, muito perfeita. Nós outros temos que fazer o que nós outros podemos, o melhor de nós outros, desde que temos os instrumentos. Se não temos os instrumentos, temos que fazer o melhor de nós outros com instrumentos disponíveis. Isto é muito comum na América Latina, nós não temos todo esse armamentário. Por outro lado, não podemos negar para aqueles que têm condição o melhor da medicina, porque também seria outra injustiça. De um lado, pedir uma coisa que a pessoa pouco favorecida pela sorte não pode pagar,
ou não pode ter. E o outro é negar para quem tem isto a oportunidade de ter uma medicina melhor. Neste ponto também concordo com Marcos e Fabian, que colocou muito bem essa situação. Pragmático em dar uma prostaglandina para o paciente. Mas gostaria de citar mais uma vez a importância de um trabalho multicêntrico hecho pela SLAG. Este trabalho marcou o mundo, explica por que o Logitix, os pacientes progridem com pressão igual com brimonidina e timolol, como mostrou Verdrunho. Nesse estudo de SLAG, nós outros vimos que, embora duas drogas podem barrar a pressão da mesma quantidade em medidas isoladas de pressão, a prostaglandina são muito melhores para evitar o pico pressórico. Isso explica a brimonidina com o timolol no Logitix. Para quem não lembra, é o Normotensive Glaucoma Study, o Low Tension Glaucoma Study, que mostrou que tanto a brimonidina como o timolol baixavam a pressão. Só que o Verdrunho mostrou que o timolol, o pico era 3,5 milímetros mais alto que a brimonidina e durava muito mais tempo para voltar a basal. Então, quando um exemplo típico do uso da prostaglandina, por exemplo, às vezes o paciente está com 14 ou menos, 10 de pressão no consultório, você adiciona, vamos por 12 de pressão no consultório, você adiciona uma prostaglandina, a pressão barra para 10. No custo da prostaglandina, os efeitos da prostaglandina, mas a pressão barrou solamente 2 milímetros. E vamos considerar que é um glaucoma moderado. Este paciente tem que pagar este custo. Mas quando você hace o pico pressórico, a prostaglandina barra o pico pressórico em 8 milímetros desse paciente, enquanto a outra droga que estava usando não baixava mais que 3 milímetros. Então, há uma vantagem muito grande de saber que a prostaglandina pode não barrar muito a pressão basal, a pressão isolada, mas pode barrar muito o pico pressórico. E este paciente estava em risco, não pela pressão de 12, mas pela pressão de 20 de pico que tinha, que se barrou com a prostaglandina. Para que quede claro con la audiencia, y es prácticamente lo que acaba de decir el profesor Remo, no es que no debemos ir en búsqueda de la excelencia. Obviamente, si usted tiene la posibilidad, o sea, nada le impide hacerlo y vale la pena hacerlo porque el paciente lo va a agradecer. Por otro lado, más nosotros, como siempre le digo a los colegas, nosotros no somos los administradores económicos del paciente. Uno tiene que plantearle las alternativas. Podemos hacer esto, y si yo quiero conocer mejor su caso, esto es lo que hay que hacer. Hay que buscar eso si las posibilidades nos lo permiten. Ahora hay que ubicarse en el terreno que estamos. Los trabajos con las prostaglandinas en los temas de glaucoma, de presión bajo, son sumamente interesantes porque también tenemos que pensar muy bien incluso en las asociaciones. Porque las conductas repetidas de la cartilla de tratamiento, prostaglandina, maleato de timolol, a veces no son equiparables en todas las situaciones. Si yo estoy en un glaucoma de tensiones bajas, yo debo pensar que mi asociación probablemente la mejor es con un inhibidor de la anhidrasa carbónica y no con un maleato de timolol. No solo por la posible reducción en la perfusión, sino porque se ha visto que la adición en ese pico es mayor. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que tomarla en cuenta. El punto es cuándo debemos proyectar lo que suponemos que puede estar pasando con un paciente y actuar en consecuencia, y cuándo realmente podemos demostrar qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Ahora, lo que dice Fabián también es cierto. No podemos pretender que todos los oftalmólogos manejen el tema como especialistas, pero hay principios básicos. Hay principios básicos que seas o no seas especialista, debes seguir. El progreso es algo que te debe llamar la atención y tú debes conocer tu grado de ignorancia para saber si puedes o no puedes manejarlo. El profesor, un profesor en Venezuela, el profesor Musi siempre decía, todos estamos inmersos en el mar de la ignorancia. La diferencia es cuestión de profundidad. Entonces, si yo desconozco mis limitaciones, ese es el peor error. Si las reconozco, pues ya yo sabré si tengo que enviarlo a un especialista
porque la otra cosa es que la tendencia ahora que hay cirugías que todo el mundo puede hacer porque son cirujanos para especialistas del segmento anterior y son tan sencillas que si usted no hace glaucoma también puede hacerlas. Eso es peligroso también, porque no es el tema de poder hacer la cirugía, es saber a quién se la debo hacer y cómo voy a manejar yo el después, que es lo que no maneja el que no es especialista. Entonces, insisto, son charlas que se complementan y son conceptos que se complementan todos. Muchas gracias Marcos. Yo lamentablemente estoy en una encrucijada porque cuando me comprometí con cada uno de ustedes en cuanto al tiempo que iba a tomar este webinar, definitivamente ya lo sobrepasamos por lejos. Entiendo que todos somos muy apasionados, muy filósofos y con mucha amplitud en el aspecto socioeconómico y social de nuestros pacientes. Entendemos que no es fácil manejar esta enfermedad y que no es fácil manejar los estadios de esta enfermedad con tanta variabilidad del propio paciente y de la propia enfermedad. Yo quiero agradecer a cada uno de los speakers, a Marcos Bossier, al profesor Sebastián Cronenberger, por sus dos exposiciones muy interesantes que permitieron abrir un debate muy interesante. Fíjense, yo me atreví a poner en el chat que íbamos a contestar preguntas. Eso ha sido, por lo que veo, casi imposible. Quería que Daniel, Javier nos hagan alguna pregunta en vivo, pero lamentablemente, como ya lo hemos visto en el tiempo, nos ha quedado cortos. Hay muchas de las preguntas que están en el chat que ya han sido, por supuesto, debatidas por Fabián, por el doctor Remo y excelentemente por el doctor Eugenio Maúl. Pero sí es importante, y creo que todavía lo seguimos viendo, que hay médicos que siguen considerando estas tablas del espesor centrocorneal, ajustándolas a la presión. Yo no sé si podemos hacer un comentario de un minuto, profesor Maúl, Fabián o profesor Remo, para puntualizar de que estas tablas ya han ido a pasar a otro lugar. Bueno, parto yo. Jamie Brandt hizo un recálculo de los resultados del OATS corrigiendo la presión según la paquimetría y llegó a la conclusión de que los resultados fueron exactamente los mismos. Así que realmente incorporarlo eso a la práctica diaria parece, digamos, algo que se podría considerar, pero no una norma. Ahora, yo personalmente, ¿en qué casos uso la paquimetría? La uso en los casos, por ejemplo, de glaucoma afáquico en el niño. Frecuentemente esos niños tienen paquimetrías de 700 micrones. Y evidentemente que ahí yo creo que puede estar influyendo, y si un paciente está con 22 milímetros y tiene una paquimetría de 700 micrones, obviamente que si bien está por sobre la norma con el valor de presión, hay que corregirla con la paquimetría para evitar una cirugía adicional, sobre todo en un niño. Y lo mismo he visto en los casos de glaucoma anirídico, es decir, ciertos casos especiales, evidentemente que es un tema que yo tomo en cuenta, pero para incorporarlo a la práctica diaria se ha recomendado que no. Gracias, profesor. Fabián. Hermoso, yo creo que has tocado un tema que da para un webinar entero, que es la relación de la presión intraocular y la córnea. No es solamente el espesor de la córnea, sino otros parámetros de la córnea. Y si empezamos a hablar de eso, yo creo que desayunamos todos juntos acá. Pero lo que sí voy a decir es que no tiene ningún valor calcular que tantas micras de diferencia respecto al promedio del espesor central equivale a tantos milímetros de mercurio. Creo que es en mis manos lo que hago es considerar si la córnea es gruesa o si la córnea es delgada. Y en base a eso es un parámetro más. Pero las tablas, de hecho tengo un paquímetro ya antiguo que viene lleno de tablas para corregir y ninguna de ellas sirve. Así que, pero bueno, hay muchos otros parámetros respecto a la córnea y me parece que el tiempo nos da como para discutirlo. Si la córnea tiene edema, si no tiene edema, si tiene cicatriz, el tema de la viscosidad, la histéresis, en fin, da para mucho. Y tiene LASIK.
Sí, sí, sí está operado, exactamente. Muchas gracias, Javier. Muy bien, entonces creo que tenemos que cumplir con todos los que han estado presentes en agradecerles por su presencia. A todos los speakers, muchas gracias. Los estaremos convocando prontamente para seguirnos reuniendo. Wilma, gracias por la confianza y creo que ha sido una noche espectacular. Espero que todos sigan cuidando su salud y palabras finales de Wilma. Bueno, agradezco a todos por estarem aqui conosco, mais de 60 pessoas aqui falando, discutindo, dizendo, dando graças a todos e assim vamos seguindo com esses webinários porque é muito importante discutir tantos desafios que temos. E aqui começamos ciclo de discussões a este respecto. Muchas gracias a todos, muy contenta en estar aquí con usted. Veo Daniel, Javier, Rodolfo, todos ex-presidentes, todos aquí conosco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Que descansen. Saludos a todos y cuídense. Sí. Saludos, muchas gracias. Sí.